Los delitos más comunes contra la propiedad son, sobre todo en las grandes ciudades, el de robo y el de hurto. La diferencia es elemental. Para que sea delito, lo primero tiene que pasar de una cantidad de 400 euros en el caso del hurto. En el caso del robo, no. El hurto es apropiarse de una cosa, distrayéndola, cogiéndola, pero sin usar ni fuerza ni intimidación. Es el clásico carterista o el del descuido, es decir, es llevarse algo sin que haya usado fuerza ni intimidación a nadie. El delito de robo con fuerza en las cosas se castiga con pena mayor que el hurto, pero bastante menor que la de intimidación. La fuerza en las cosas está en apropiarse de algo rompiendo puertas o ventanas, con escalo, con el uso de llave falsa. El concepto de llave falsa es muy amplio, no es que yo haya falseado una llave. Puede ser que yo tenga una llave porque se la he quitado a su propietario, pero como no estoy legitimado para tenerla, se considera que es llave falsa. Ese es el delito de robo con fuerza, que la pena, el máximo que tiene es de 4 años. El otro tipo de robo es el de violencia o intimidación en las personas. La violencia es, como su propio nombre indica, violentar a alguien usando fuerza contra él para apropiarse de algo que tiene. Y la intimidación es, aunque no llegue a usarse la fuerza o la violencia contra esa persona, pero intimidarle de forma que contra su voluntad y gracias a esa intimidación entregue lo que se le pide. Puede ser no solamente de bienes que se llevan encima, sino puede ser, por ejemplo, pues obligarle a sacar dinero de un cajero, obligarle a darle un cheque, obligarle a darle cualquier otro título que tenga valor. El robo con violencia o intimidación a las personas se llega a castigar hasta con 6 años, sin importar el importe, perdón por la redundancia, de lo sustraído. Es decir, ¿puede alguien condenarse por robar un reloj que valga 50 euros igual que uno que valga 3.000 euros? Porque lo importante es la violencia ejercida, no el importe del bien sustraído. Si has sufrido algún tipo de esta violencia o algún tipo de robo con fuerza, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que muy gustosamente la atenderemos.